Si me pueden oír, hermanos, déjenme saber si ya estamos en línea y conectados. Esperamos ser de bendición. Gusto en saludarlos a todos ustedes, hermanos, allá en Colombia. Es una gran bendición. Ha sido una gran bendición conocer al pastor Nieto, por muchos años. Gracias a Dios, allá que hace muchos años, como decía el pastor, estuvimos allá conociéndolo, y a él y a su preciosa familia, un fiel obrero del Señor. Y gracias a Dios que el pastor ha sido también una gran bendición para nosotros allí durante nuestra vida. Sus cantos, el canto favorito mío que canta el pastor, ojalá y me lo cante ahí después del servicio. Mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Cristo. Y qué bendición es saber que, ¿verdad?, estamos escondidos en Cristo y somos salvos. Y bueno, mi nombre es Enrique González. Ha sido un privilegio todos estos años conocer al pastor Nieto. Tenerlo en nuestra iglesia siempre ha sido de bendición a mí, a mi familia, a mis hijos, especialmente a mi hijo Mikey. El pastor siempre le hacía unos ojos chinos, ¿verdad?, ahí para darnos un poco de chiste ahí durante estos tiempos cuando él estaba por acá. Pero agradecemos al Señor ahí por la vida del pastor, su familia preciosa, y por su fidelidad, pastor. En las buenas, en las malas, usted ha seguido adelante. Usted ha seguido firme, constante en la obra del Señor, siempre buscando establecer obras y abrir obras. Y acá en Arlington también tratamos de abrir obras y hacer la voluntad del Señor. Pero agradecemos a todos ustedes, hermanos, allá que le echan ganas y están ahí en la obra del Señor. Vamos a leer un pasaje, hermanos, esta noche. Quisiera ser de bendición. Aquí estamos transmitiendo desde mi oficina en Arlington, Texas. Cuando vengan por acá, Israel era la tierra de leche y miel. Arlington es la tierra de la barbacoa. Si vienen por acá, el pastor ya sabe de la barbacoa, siempre aumenta unos cuantos kilos cuando anda por acá, ¿verdad? Pero la barbacoa acá y las comidas especiales de Texas. Pero bueno, gracias a Dios ahí por esta oportunidad. Siempre he querido ir a Colombia, pero nunca hemos ido. Creo que hace unos años atrás estábamos planeando ir a Colombia. Y estar por allá, y algún día muy pronto vamos a llevar materiales para los pastores allá en Colombia, tener alguna conferencia, animar a los hermanos a ganar almas, la cosa más importante en el mundo allá, por allá. Pero Dios les bendiga, hermanos, gusto en saludarlos. Estamos para servirles cuando anden por acá en Arlington. Vengan a visitarnos aquí en la Iglesia Bautista Trinidad. Y bueno, gracias a Dios ya estamos abiertos, 75% podemos tener en nuestros servicios de la gente de la capacidad de nuestros edificios. Y bueno, queremos allí seguir ministrando la palabra del Señor. Allá en Primera de Pedro, queridos hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir al capítulo 5 de Primera de Pedro. Queremos ver unas cuantas cositas esta noche para ser de bendición. Más que todo, un pequeño estudio bíblico para ser de bendición a la iglesia y a los hermanos conectados que estén ahí conectados con nosotros. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino por voluntad, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona
la corona incorruptible de gloria. Qué bendición aquí. Dios está a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, animando a los pastores, a los ancianos, a aquellos a seguir en la obra del Señor, trabajando, alimentando, con una voluntad buena para servir al pueblo del Señor y bueno, gracias a Dios por los pastores que se gozan con la gente, con sus iglesias. Y a mí yo amo la iglesia, ¿verdad? Yo amo la iglesia, yo amo dos cosas. Número uno, yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia y parece que ahí es donde he gastado invertido toda mi vida. Pero aquí en el principio del capítulo, Dios le anima al pastor a poder buscar hacer su trabajo, sirviendo a la gente, alimentando a la gente, trabajando con la gente, con una voluntad voluntaria, ¿verdad? No por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Y luego ya en el versículo 5 dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos. Quiero decir, hermanos, antes de ir adelante, a veces como pastores no es fácil trabajar con miembros de la iglesia. No es, a veces los miembros de la iglesia no agradecen al pastor, no animan al pastor, atacan a su esposa, atacan a los hijos del pastor. Muchas veces la gente abandona al pastor y no es fácil servir al pueblo de Dios. Uno de los trabajos más especiales que hay en el mundo, yo creo, es ser pastores, alimentar a las ovejas, servir al pueblo del Señor y hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo, yo siempre le digo a los jóvenes que están en el instituto, yo les digo, ¿saben qué? ¿Cuántos leprosos sanó el Señor? 10, ¿verdad? 10 leprosos, pero ¿cuántos agradecieron al Señor? Solamente uno. Queridos hermanos allá en Colombia, aprecien al pastor, sean una bendición a su pastor, oren por su pastor, ¿verdad? No le den problemas al pastor, no anden enojados con el pastor, no ataquen al pastor, sean una gran bendición a su pastor, el líder de las ovejas que Dios en su divina voluntad ha puesto allí para servirles, para ayudarlos. Y qué bueno es trabajar con gente, ¿verdad? Moldable, humilde. Así que, ¿verdad? Ahí Dios le habla al pastor. Y luego ya, como dijimos en el versículo 5, igualmente mancebos. Sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud, todo vuestro cuidado en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias a Dios por nuestro Dios que siempre está despierto, siempre cuidando, ayudándonos, animándonos en las cosas del Señor. Dice la Biblia, sed templados, ¿verdad? Flexibles y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Esta tarde, hermanos, quisiera tomar un poquito de tiempo para animarlos, para ayudarlos en cosas que me han ayudado a mí. Cosas que me han animado a mí a poder servir al Señor, trabajar en la obra del Señor. No ha sido fácil en mi vida, pero con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, hemos podido salir adelante. Vamos a orar, pedirle al Señor que Dios nos bendiga en esta tarde. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por el pastor Nieto, su querida iglesia allá en Suba. Gracias, Señor, por este hombre ser fiel, por su esposa estar ahí, por sus hijos estar ahí sirviendo, trabajando en la obra, el buen espíritu de alegría que el hermano siempre nos brinda y con su canto, con su ánimo. Y yo sé que tiene problemas, yo sé que tiene dificultades, yo sé que hay aflicciones, yo sé que hay circunstancias, pero Señor, pedimos en esta tarde que tú te muevas aquí a través de estos medios, Señor.
Señor, y podamos ser de bendición unos a otros. Que tú te muevas en esta tarde, Señor, y nos enseñes tu palabra y podamos, Señor, aprender algunas cosas especiales en nuestra vida cristiana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios ahí por este pasaje que tenemos aquí. El apóstol Pedro le habla a dos diferentes clases de personas. Le habla a los ancianos allá del versículo 1, ahí hasta el versículo 4, ¿verdad? Le habla a los ancianos. Y luego, número 2, ahí le habla a los mancebos, a los jóvenes, aquellos jóvenes que están, que son salvos, aquellos jóvenes que conocen al Señor, aquellos jóvenes que están sirviendo al Señor. Y el pasaje, queridos hermanos y amigos, ahí empieza en el versículo 6 y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Allá los jóvenes, mientras les habla, le dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo en mi vida que yo he querido hacer, queridos hermanos, es que Dios me use a mí. Yo fui salvo allá en 1980, yo vivía a 15 millas de mi iglesia. Yo vivía en un pueblito de 4 calles por 6 calles allá en Falcón, Texas. Y la iglesia estaba a 15 millas ahí de Falcón. Estábamos allí 15 millas de Roma, Texas, donde estaba la primera iglesia bautista de Roma. No es Roma, Italia, es Roma, Texas, ¿ok? Pero en el autobús siempre venía el domingo en la mañana, siempre venía el domingo en la noche, siempre venía el miércoles en la noche a recogerme, y gracias a Dios que pude asistir a la iglesia durante esos tiempos. Yo recuerdo allí, mi hogar no era un buen hogar. Mi mamá había muerto. Yo empecé a ir a la iglesia a la edad de 15 años y medio. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 5 años. Después de los 5 años, mi papá se volvió un total borracho de tantos sentimientos difíciles que tenía acerca de mi mamá, de tantos sentimientos duros que tenía. Empezó a andar en las borracheras, y cuando él tenía 52 años, 10 años después, exactamente, mi padre murió de una borrachera. Y bueno, ahí yo, antes de que mi padre falleciera, un año antes, yo había empezado a ir a la iglesia. Cuando mi padre murió, durante ese primer año, yo escuchaba mensajes tremendos del pastor mientras él predicaba, y él decía cómo Dios quería usar nuestras vidas, cómo Dios quería usar nuestras vidas para ayudar al mundo a conocer a Cristo, para ayudar al mundo a conocer su palabra, para ayudar al mundo a conocer su voluntad. Yo recuerdo allá en aquellos días, en las noches, en los domingos por la noche, los miércoles por la noche, nos íbamos allá, atrás del edificio, atrás del autobús, perdón, cuando íbamos de viaje. Yo le pedía al Señor, yo le decía al Señor: Señor, úsame, yo quiero ser usado por ti, úsame a mí, yo quiero estar sirviéndote, haciendo tu voluntad. Y bueno, durante esos tiempos, queridos amigos, gracias a Dios, Dios me abrió una oportunidad para trabajar en una clase de niños. Yo recuerdo ahí trabajando en esa clase durante aquel verano. Uno de mis mejores amigos se iba a ir al colegio en agosto. Y recuerdo, después de un año que estuve en la iglesia, él se fue al colegio de Bob Jones University, y yo tomé la ruta de él. El año después de eso, que creo que fue como medio año después de eso, los jóvenes nos escogieron como líder de jóvenes ahí en la iglesia. Y empezamos a crecer. Yo empecé a ir a la iglesia el domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles por la noche, el jueves en la noche. Empezamos a ir a ganar almas el sábado todo el día. Y bueno, me involucré en la iglesia. Hasta mi papá se enojaba porque yo iba tanto a la iglesia. Pero Dios empezó a usarme. Recuerdo cuando el pastor me empezó a mandar a misiones en México, allá al cruzar la frontera de México, a predicar en las fronteras, a guiar a gente, a ganar almas, y a ir a 5, 6 horas, 7 horas adentro de México, a llevar comida a misioneros, a pastores, y empezábamos a estar súper ocupados. 16, 17 años andábamos trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, y yo le doy gracias a Dios por aquellos preciosos años que hemos podido servir al Señor. Recuerdo que nos fuimos al colegio de Hyles Anderson College, trabajando allá
por 8 años y medio debajo del pastor Hiles y el pastor Elmer Fernández. Durante esos tiempos con jóvenes, con autobuses, con niños, con clases aquí y allá, sirviendo al Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios ha abierto puertas para que podamos servirle a Él durante estos años. Yo no quiero que mi vida sea una vida inútil. Yo no quiero que mi vida sea una vida vana. Yo no quiero llegar a un lugar, queridos hermanos, donde mi vida no es usada para ser de beneficio a otros, para ser de ayuda a otros en la voluntad del Señor. Yo quiero que Dios, gracias a Dios, este año cumplimos 40 años de estar sirviendo al Señor. Desde el primer año que empecé en la voluntad del Señor, empezamos a trabajar, empezamos a servir, empezamos a ganar almas, empezamos a ser choferes, empezamos a cantar, a tocar, empezamos a servir al Señor. Y ese ha sido uno de los deseos de mi vida, que Dios use mi vida. Aquí en el capítulo 5 de Primera de Pedro, vemos primeramente donde Dios le habla a los ancianos. Que sigan alimentando, que sigan ayudando, que no se desanimen, que le echen ganas, que no estén ahí nomás porque tienen que estar allí sirviendo en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Lo que yo he notado muchas veces, queridos hermanos, es que, ¿verdad? La gente anciana muchas veces se desanima y dice, no, pues yo ya serví 5 años. Yo ya serví 10 años. Yo ya hice, ¿verdad? Lo suficiente, para la gente. Yo ya hice lo suficiente para la obra del Señor. Y bueno, es tremendo cuando la gente, hermanos, se desanima en la voluntad del Señor. Y ancianos muchas veces tiran la toalla. Hay veces que los jóvenes, aquí también le habla a los jóvenes, a veces los jóvenes se vuelven autosuficientes, ¿verdad? En servir a Dios. Yo puedo y yo le echo ganas y yo voy a hacer las cosas del Señor, pero hay cositas que necesitamos, hermanos, para poder ser usados por Dios. Dios no va a usar a personas, ¿verdad?, ahí desanimadas, muchas veces a personas caídas, a personas, ¿verdad?, rebeldes que no quieren ya trabajar. Dios no va a usar a personas, personas que están confiando en ellos mismos, dependiendo en su sabiduría, sino que Dios va a usar a personas humildes, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito esta tarde de 5 cosas que puede haber en nosotros para que Dios nos use, ¿verdad? Quiero leerles un poemita que escribí hace tiempo durante una conferencia. Mientras estábamos allí con el pastor Roy Carrizales, ahí estábamos en la conferencia y la conferencia se trataba de hacer lo suficiente, y ahí mientras estaba en la iglesia, yo escribí este poema que dice, el poema se titula Tú dices, ya he hecho lo suficiente para el mundo de misiones, pero estoy guardando lo suficiente para irme a Acapulco de vacaciones. Tú dices, yo ya he hecho lo suficiente para el mundo de misiones, aunque muchos misioneros estén llenos de duras aflicciones. Tú dices, yo ya he hecho lo suficiente para el mundo de misiones, aunque hay millones muriendo en pecado y no saben que sus almas irán a peores situaciones. Muchas veces, queridos hermanos, vemos a cristianos caer en la voluntad del Señor, ahí pero quiero hablarles esta tarde, hermanos, acerca de unos puntitos que podemos poner en práctica para que Dios use nuestras vidas. Es bien importante entender esto, hermanos. Ahí en el pasaje que tenemos, ¿verdad? Hablándole Dios a los ancianos, hablándole Dios a los mancebos, ¿verdad? Para poder seguir sirviendo al rebaño voluntariamente, con amor, con cariño, con ánimo, para poder someterse los jóvenes y ser sujetos a los ancianos y sumisos unos a otros. Y primero dice el Señor, hay que revestiros de humildad. ¿Verdad? La primera característica que debemos de desarrollar, queridos hermanos, es la humildad.
la humildad, ¿verdad? La humildad de reconocer que necesitamos a Dios en todos nuestros esfuerzos para el Señor. Cristo dijo ya en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Quiere decir que no podemos dejar de buscar al Señor, su fuerza. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchos cristianos se desaniman, tiran la toalla. En 28 años que tengo aquí en la Iglesia Bautista Trinidad, hermanos, he visto a muchos choferes dejar la voluntad de Dios, ujieres dejar la voluntad de Dios, jóvenes ser muertos en sus vidas, señoritas, ¿verdad?, ser destrozadas por el pecado, familias completas irse de la iglesia, ¿verdad?, muchas veces porque creen que ellos pueden hacer la voluntad de Dios sin Dios y no se puede. Y hoy usted necesitamos la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios para crear familias y ayudar al pueblo y ser sumisos y amarnos unos a otros. Dice la Biblia, revestidos, ponernos la humildad. Dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce cuando fuere tiempo. ¡Qué bendición! Cuando un hombre anda humilde, la gente humilde atrae la mano de Dios. La gente humilde deja que Dios, ¿verdad?, venga y lo mueva y lo use en una manera especial, así como Dios usó a Moisés. Moisés, queridos hermanos, hizo grandes cosas, vio grandes milagros, porque dice la Biblia, el hombre más manso se dejaba guiar por el Señor, no abandonaba al Señor, no dejaba al Señor, dice la palabra de Dios ahí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Usías alcanzó grandes cosas para Dios y para el pueblo de Israel, pero nomás se fortaleció, nomás se puso, se volvió fuerte, dice la Biblia, fue cuando se hizo rebelde. Entró al templo y empezó a ofrecer sacrificios que no debía de ofrecer. Dios, dice la Biblia, que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. La mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué era que la mano de Dios estaba con Nehemías? Porque siempre que había un problema, Nehemías clamaba a Dios, buscaba a Dios. Siempre que había una dificultad, un enemigo, ¿verdad?, ahí venía Nehemías, Dios, ayúdame, ¿verdad?, destruye los planes de estos cuates. Señor, nos quieren matar. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Le decía a los hermanos, hay que confiar en Dios cuando había problemas adentro. Por eso fue que la mano de Dios estuvo con Nehemías, la buena mano de Dios, dice la Biblia, con aquel hombre, porque era humilde, porque buscaba la ayuda de Dios. Allá tenemos a Esdras, también del capítulo 1 al capítulo 6. Nunca, ¿verdad?, Zorobabel, ¿verdad?, pudo levantar algunas cosas y terminar ahí el templo, pero la gente seguía rebelde, la gente seguía, no querían adorar, no querían servir, no querían dejar su pecado. Pero allá llega Esdras, queridos hermanos, del capítulo 7, 8 y 9, dice la Biblia de Dios, y la mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué era que la mano de Dios estaba con Esdras? ¿Por qué era que pudo hacer grandes cosas? Porque él era humilde, porque buscaba a Dios, oraba a Dios. Usted nomás lea el capítulo 9, el capítulo 10, ahí en el libro de Esdras, cómo buscaba, cómo se humillaba a Esdras para buscar al Señor. Dice la Biblia que la humildad, queridos hermanos, atrae la mano de Dios. La humildad atrae la gracia de Dios. Qué interesante ahí cuando nos dice la palabra de Dios, dice más, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria, ¿verdad? Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía. A ver, hermanos, ayúdenme aquí. Ahí está. Amén. Dice, y todos sumisos uno a otro, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pablo, queridos hermanos, pudo influenciar a Israel, pudo influenciar a Siria, pudo influenciar en Italia. El apóstol Pablo pudo influenciar en Europa, en Asia. ¿Cómo es que la vida de un hombre, cómo es que la vida de un hombre pudo influenciar a toda aquella gente? Yo le puedo decir cómo. Porque ese hombre encontró el secreto para la fuerza, la ayuda de Dios y el ser efectivo en la obra del Señor. Pablo le decía a los corintios, yo no vengo a ustedes con palabras humanas de humana sabiduría. Yo vengo a ustedes con palabra de Dios. Con palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con la ayuda del Señor.
Por eso era que Pablo podía ayudar a los borrachos, a aquellos que vivían en inmoralidad, a aquellos que vivían en contenciones, a aquellos que vivían en adulterios, en fornicación, en contenciones. Por eso es que él podía ayudar, porque era un hombre humilde. La humildad atrae la gracia de Dios, la humildad atrae la mano de Dios. Pablo decía, todo lo que yo he hecho, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, decía Pablo, pero no yo, decía el apóstol Pablo, sino que la gracia de Dios ha sido buena para conmigo. Querido hermano, yo nomás le digo, busque ser humilde. Todos los días reconozca al Señor. Había un hombre allá en Israel que se llamaba David, el rey David. Tremendo joven, tremendo varón, tremendas victorias, tremendo guerrero de Dios, tremendo cantor de Israel, tremendo siervo del Señor. Pero algo sucedió con David, como que también sucedió con Saúl, que también sucedió con Salomón. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue que cuando ya llegaron a un punto en sus vidas donde decían, ya no necesitamos a Dios. Si usted va allá, segunda de Samuel, allá al libro de segunda de Samuel, capítulo 12, usted se va a enterar ahí cuando Natán empieza a hablarle a David y le da la historia triste de aquel hombre rico que le robó la oveja al hombre pobre para ayudar a sus amigos y David se enoja y se frustra y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y luego en los versículos seguidos, queridos hermanos, Dios le dice a David, ¿por qué menospreciaste mi palabra? Y Dios le dice, ¿por qué menospreciaste por qué me menospreciaste a mí? El Señor le reprochó dos cosas a David cuando David cayó en pecado. ¿Por qué menospreciaste mi palabra? ¿Y por qué me menospreciaste a mí? Esa palabra menospreciar, queridos hermanos, es una palabra muy fuerte. Cuando una persona se le va la cabeza y él dice, yo ya no necesito a Dios para mi matrimonio, yo ya no necesito a Dios para criar a mis hijos, yo ya no necesito a Dios para el ministerio. Esa palabra menospreciar quiere decir dejar por completo, abandonado, sin necesidad, de buscar otra vez, no le da valor. Le hago una pregunta. ¿Usted ha dejado la palabra de Dios? Dice la Biblia que no puede vivir sin la palabra de Dios. Dice la Biblia que usted no puede vivir sin Dios. Queridos hermanos, desarrollemos esa humildad, ¿verdad? Desarrollemos la humildad. Dios usa a aquellos que son humildes. Número 2, Dios usa a aquellos que son limpios. Segunda de Timoteo 2:20 dice, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Si hay algo, queridos hermanos, que Dios usa, es a vasos limpios. Vasos limpios. Allá en el Nuevo Testamento había un vaso sucio. Y era Diótrefes, estaba en la iglesia. La palabra del Señor nos dice que amaba tener el primado. Él quería ser el más importante, el que mandaba. ¿Verdad? Hay tantos hombres que quieren mandar al varón de Dios. ¿Qué le pasó a Coré cuando quería controlar al varón de Dios? ¿Qué le pasó a Coré cuando se puso en contra de Moisés, del varón de Dios? Dios siempre guía a través de la autoridad. Y queridos hermanos, si el líder se equivoca, ¿verdad? Él va a pagar las consecuencias como David. Pero no se ponga en contra del varón de Dios. No le entre orgullo y rebeldía y no guía gentes. ¿Por qué? Porque se va a abrir la tierra. Van a llegar las serpientes, van a llegar los problemas en la vida. Un espíritu amargo, un espíritu de rebeldía, un espíritu de malas palabras. Dice la Biblia que él quería tener el primado. Él no recibía a los hermanos. Dice la Biblia que parlaba con palabras maliciosas contra los hermanos. No estaba contento. No estaba contento, no estaba alegre, no estaba feliz, tenía una actitud pero sucia. No recibe a los hermanos, prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Qué feo cuando entra la suciedad al corazón y al espíritu del hombre. Muchas veces no tomamos por fuera, no agarramos cerveza, no agarramos vino, no agarramos cigarro, no andamos en pecados exteriores.
pero hay pecados interiores que detienen la mano del Señor, que detienen que nos detienen en los usos del Señor. David había perdido su gozo, su canto, ¿verdad? Su alegría, su poder para guiar a otros, su poder para cantar, su poder para... ¿Por qué, queridos hermanos? Porque se le había ido la cabeza, estaba sucio. Renueva un espíritu recto, decía David, porque he sido chueco. Planeé la muerte de Urías, tomé su mujer en secreto, hice planes en secreto. Y qué tremendo cuando la gente empieza a andar en pecados secretos. Qué tremendo cuando la gente empieza a andar, a esconderse de su esposa, a esconderse de su esposo, a esconderse de la iglesia y andar con pecados, hermanos, que nos ensucian. Ananías y Zafira. Dice la Biblia que el diablo los llenó del engaño en su corazón. No tolere la mentira, no tolere el engaño, no tolere la falta de integridad en el corazón. Haga las cosas rectas, diezme lo recto, ¿verdad? Sea allí, prométale al Señor, ¿verdad? Qué bonito cuando David decía, yo le he pagado mis votos al Señor. Tremendas cosas. Pero número 1, hermano, Dios usa a los humildes. Manténgase humillado. Todos los días buscando al Señor. Número 2, manténgase limpio. No deje que su actitud se vuelva amarga, sucia, su corazón, ¿verdad? Cuide su mente, cuide su actitud, cuide su corazón. No deje que entre la envidia. A Saúl entró la envidia y gastó el resto de su vida todo molesto con David. Por un canto loco que cantó David. Un canto. Lo llenó de ira, lo llenó de problemas a David. Está tremenda la cosa. Número 3, queridos hermanos. Dios usa, número 1, a personas humildes, a personas limpias. Número 3, Dios usa a personas dispuestas. A personas dispuestas. Que Dios puede usar para hacer su voluntad. Yo estoy hablando de gentes para ser ujieres, gentes para trabajar en el coro, gentes para cantar especiales, tocar instrumentos, enseñar clases, ser choferes y hacer cosas pequeñas. Mi primer trabajo en la iglesia, mi primer trabajo. Yo recuerdo, estábamos en un miércoles por la noche en la iglesia. No recuerdo, era un miércoles, un domingo en la noche. Y el pastor dijo, hermanos, hay un desastre en esta iglesia. Eran puras sillas de metal, hermanos, que había ahí, no teníamos bancas. Cuando llegamos a la iglesia, dice, hay un desorden, sillas por donde quiera regadas y sucio, papeles por donde quiera. Esta es la casa de Dios, hay que limpiarla. Yo necesito a alguien que esté dispuesto para alinear las sillas y dejar limpio el lugar. Yo recuerdo aquel primer trabajito, hermanos, que tenía la iglesia de alinear las sillas. Eran como 350 sillas. Yo recuerdo ahí chiflando, ahí cantando para el Señor, ahí sirviendo al Señor, haciéndolo para el Señor. Recuerdo que todos iban para la casa, todos se iban a comer, todos se iban a hacer cosas y yo me quedaba en la iglesia. Ese fue el primer trabajito que agarré. Yo recuerdo qué precioso se sentía el corazón. Trabajar para Dios, servir a Dios en esa cosa pequeña. Fue algo especial. Pero yo le dije al pastor, yo lo hago. Nadie más se quiso quedar desde entonces. Yo no sé por cuántos meses yo hice ese trabajo. Nadie me miraba, pero ahí estaba trabajando yo para el Señor. Querido hermano, hagamos lo que hagamos para el Señor. Él nos está viendo. Él nos va a recompensar por el trabajo que hemos hecho para el Señor. Esté dispuesto. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando fue salvo allá en el camino hacia Damasco? Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dios no salva a un cristiano para que se siente y cruce las manos y diga, pues ya me salvó el Señor, pues yo soy especial. No. Dios dice en la Biblia que nos ha hecho para buenas obras. Si su vida no está impactando a alguien con ayuda, con dinero, con el evangelio, con algo, usted no está siendo usado por el Señor. Queridos hermanos, el servir a otros es servir al Señor, estar dispuesto para servir a otros. Cuando le ayudamos al pobre, al que está en el hospital, al que está en la cárcel, ¿qué dijo el Señor? Cuando lo haces a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Y eso es servir al Señor cuando su vida toca otras vidas. Cuando usted trae a alguien a la iglesia, cuando usted discipula, cuando usted ayuda a la gente a bautizarse, cuando usted ayuda a la gente a activarse. ¿No nos ha llamado el Señor a ser discípulos, hermanos? Es algo que nos hemos olvidado.
Los ganamos, los bautizamos y los tiramos. Los ganamos, los bautizamos. Ahora sí, échale tú ganas ahí como le hagas. Gente, poca gente, con ánimo, con propósito se disipulan. Mucha gente se disipula por accidente. Cuando yo llegué a la iglesia no había gentes que me agarraran y me enseñaran un discipulado. Había jóvenes que sí me visitaban, pero no estábamos aprendiendo una base buena de doctrina. Allí, gracias a Dios que seguí yendo a la iglesia y empecé a aprender y empecé a agarrar las cosas del Señor. Isaías también dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Acaba de morir nuestro buen amigo Daniel Garlic. Daniel Garlic y yo crecimos cerca de la misma iglesia, jugábamos básquetbol juntos, su papá y el pastor de nosotros, el hermano Garlic y el hermano Park, eran tremendos amigos. Y siempre visitaba nuestra iglesia y ahí andaba el hermano. Yo no, qué bueno cuando el hermano Garlic, ¿verdad? Tenía ese cantito, heme aquí, yo iré por doquiera que esté, ¿verdad? Él decía, yo estoy dispuesto. Yo no sabía cuánto la gente batallaba cuando viajaban. Yo escuchaba del hermano Fernández, del hermano Ezequiel, del hermano Tommy, del hermano Parada, de tantos otros hombres que viajaban y qué tremendo sacrificio, hermanos, al viajar alrededor del mundo. Este año pasado pudimos ir a Nicaragua, pudimos viajar a Perú, pudimos llevar literatura, ¿verdad? De parte del ministerio de nuestra iglesia, llevarle a esos hermanos literatura. Hemos imprimido un montón de libros para pastores y maestros y para ayudar a los pastores y asistentes. Pero qué sacrificio tremendo cuando la gente viaja, ¿verdad? 12 horas, 15 horas, un día entero viajando para poder llegar a algún lugar, ¿verdad? La gente llega a la iglesia y se duermen. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es difícil a veces escuchar de tu hijo o de tu hija y decir, papi, ¿ya te vas otra vez? ¿Ya nos vas a dejar otra vez? ¿Ya vas a ir a predicar otra vez? Hermanos, es difícil para salir y andar viajando y ayudando a la gente alrededor del mundo. Pero tenemos que estar dispuestos. Hace unos años atrás, nuestro hijo Mikey sufrió un accidente motociclista y recuerdo que yo le decía a los pastores, mi esposa estuvo en el hospital 11 meses con nuestro hijo ahí con problemas y recuerdo que durante 10 años yo dejé de viajar, había empezado a viajar, pero dejé de viajar. Yo le decía a los pastores, no puedo porque tengo que ayudar a mi esposa. Y sí tenía que ayudar a mi esposa. Pero recuerdo después de 10 años que me llamó un pastor, creo que fue de Panamá, y me dijo, pastor, quiero que venga a la conferencia. Me llamó otro pastor de México, pastor, quiero que venga. Y yo le decía, pues no puedo. Y me daba como una convicción. Y el Señor me decía, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Si puedes, ya está bien tu hijo, ya puedes viajar. Entonces, después de eso, queridos hermanos, empecé a viajar y Dios empezó a abrir puertas. Mientras yo y usted nos neguemos a servir al Señor, Dios no nos va a usar, ¿verdad? Le hacemos muchas excusas, como decía Moisés, no puedo hablar. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué si no me escuchan? ¿Verdad? Tantas excusas podemos darle al Señor. Pero queridos hermanos, lo que le entregamos al Señor, sea un pan, sean peces, lo que sea, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a usar grandemente. Esté dispuesto en servir al Señor. Cuando el pastor diga, necesitamos a alguien que use la escoba, que arregle las sillas, ¿verdad? Que pinte el garaje, que maneje el autobús, que toque la guitarra, que haga esto, esté dispuesto. Somos diferentes en la iglesia y no todos vamos a predicar, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a hacer la misma cosa, pero hay diferentes dones de parte del Señor. Número 1, sea humilde. Número 2, queridos hermanos, allí sea limpio. ¿Qué es el limpio? Apártese del pecado, sea santo como el Señor. Número 3, esté dispuesto. Número 4, ¿a quién usó Dios en la Biblia? Dios usó, queridos hermanos, a gentes llenas del Espíritu Santo. A gentes llenas del Espíritu Santo. Yo no soy nadie. Yo no soy muy inteligente. Yo no soy muy espiritual.
Pero si hay algo que siempre he tratado de depender y orar antes de predicar, enseñar, ir a algún lugar, Espíritu Santo, úsame. Yo no soy lo suficiente para ayudar a la gente, cambiar a la gente, ministrar a la gente. Espíritu Santo, hermanos, necesitamos la ayuda. Los discípulos estuvieron en entrenamiento por 3 años por el Señor. Pero ¿qué les dijo el Señor? Quédense ahí en Jerusalén, esperen hasta que llegue la promesa del Señor. ¿Acerca de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que aquellos hombres por 10 días, queridos hermanos, se mantenían orando, unidos, buscando el poder, ese poder especial. Hay un poder que te ayuda a predicar para influenciar, que te ayuda a predicar para ayudar a la gente y zafarlos del lazo del demonio. Hay un poder especial. Muchas veces predicamos y nada pasa. Gente no es salva, gente no es ayudada, gente no es ministrada, hermano, porque muchas veces lo hacemos en la carne. Lo hacemos en la carne. El Señor Jesucristo vivió 30 años, pero no fue hasta que Él fue lleno del Espíritu Santo que Él empezó a hacer milagros. Y después se desparramó su fama alrededor. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y fue usado grandemente. Felipe el diácono fue lleno del Espíritu Santo y fue usado grandemente. Un montón de brujos y brujas se convertían al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y querido hermano, si vamos a ser usados por el Señor, Dios no le va a dar ninguna gloria a esta carne. Dios no le va Él no va a compartir su gloria. Él es celoso. Así que busque la llenura del Espíritu Santo. Váyase allá solas, ore y ore, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, controlados, ¿verdad? Habitados completamente, que nuestras manos, nuestra boca, todo sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó la llenura del Espíritu Santo? Oh, pastor, yo conozco la Biblia. Yo no te estoy preguntando si conoces la Biblia. Yo te estoy preguntando, decía un predicador allá en la conferencia en Houston, Texas, qué bueno es comer carne. A mí me gusta la carne, a mí me gusta la barbacoa. Dice, pero la carne cruda, decía el viejito, la carne cruda no sale bien. No tiene sabor bueno. Pero la carne quemadita, la carne allí con un poco de fuego, y la dejas un ratito, qué deliciosa es. Qué bueno es predicar la palabra de Dios y que nuestros jóvenes se gocen la palabra de Dios, que nuestros niños, que los hermanos, ¿verdad? Estén ahí contentos al escuchar la palabra de Dios y mientras están siendo alimentados, queridos hermanos. Qué bueno es buscar la llenura, el poder, ese fuego del cielo para hacer la voluntad de Dios. Búsquelo todos los días. Sed, esa palabra sed está en el continuo. Sed llenos todos los días. Está en el presente y en el continuo, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. Qué tremendos problemas trae la carne. Un hombre borracho, dice la Biblia, hay disolución, hay un descontrol tremendo. Cuando la gente anda en la carne, ¿verdad? Todo lo que está fuera de control, el carro, el avión, el fuego, todo lo que está fuera de control, queridos hermanos, daña y causa problemas. La gente que anda en la carne siempre se mete en contención, siempre se mete en tentación, siempre se mete en inmoralidad, siempre se mete en problemas. ¿Por qué? Porque no hay ese control, esa ayuda, esa llenura del poder del Espíritu Santo. Qué bonito cuando Pablo andaba predicando en sus viajes misioneros y el Señor le dijo, no vayas a ese lugar. Ok, Señor, no voy. No vayas a este otro lugar. Fue donde Dios abrió el Evangelio para Europa. ¿Por causa de quién, queridos hermanos? Por causa de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, le hacía caso al Espíritu Santo de Dios. Número 5 y final. ¿A quién Dios usa? A los humildes. ¿A quién Dios usa? A los limpios. ¿A quién Dios usa? A los dispuestos. ¿A quién Dios usa? A aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo. ¿A quién Dios usa? Por último, a los vasos quebrados. Vasos quebrados. Personas que han cometido pecados horrorosos. Personas que han cometido pecados que yo y usted diríamos, no hombre, ese hermano ya está, ya debe de irse a la basura. Qué tremendo cuando Dios ahí viene a Jacob. Y Jacob en sus problemas con su hermano se encuentra con el Señor. Señor, si no me bendices. Señor, yo no te voy a soltar si no me bendices. Y qué bonito que aquel hombre mentiroso, aquel hombre tramposo, aquel hombre engañoso, cuando Dios lo tocó,
ese hombre se volvió un hombre, queridos hermanos, sí, con un pie y medio chueco, ¿verdad? Pero Dios tuvo que quebrantarlo, ¿verdad? Vasos quebrados. Estamos hablando de Pedro, un mentiroso, un cobarde, un maldiciente, cristianos que han caído en pecado, que han cometido pecado, que se sienten mal. ¿Cómo se sentía Pedro? Llorando, amargado. Jonás fue un rebelde, pero un mensaje predicó de castigo. ¿Y qué pasó? Toda una ciudad se convirtió. Estamos hablando de Rahab, estamos hablando de aquellas vidas quebrantadas. Hay muchos hermanos que han cometido un montón de errores. Moisés había matado a una persona. David había matado a Urías. Qué tremendo Salmo 51, ¿verdad? Dios lo usó para darnos ese tremendo canto de un corazón quebrantado, sin gozo, sin felicidad, sin poder. Dios puede usar a las vidas quebrantadas por el diablo. Qué bonito es ver el capítulo del alfarero allá en el Antiguo Testamento, donde Dios viene a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero, te quiero enseñar algo. Y allá dice Nehemías y Jeremías que cuando el alfarero empezaba a trabajar con el barro se quebró. Pero no lo tiró el Señor, sino que volvió a ser otro vaso de barro como Él quería. Quizá usted está desanimado esta tarde, esta noche, porque usted se ha emborrachado. Nunca se me va a olvidar aquel día que llegó un estudiante del instituto. Llegó llorando al instituto y me dijo: pastor, la he regado. La he regado. Me siento tan mal. Dice: me agarré con mi esposa, dice, y andaba tan triste y tan agüitado que fui y me tuve que comprar un 12 de cervezas y tomármelo. Ese muchacho terminó levantándose. Terminó el instituto. Me llamó ayer y me dice: pastor, me voy el mayo que viene para ser un misionero para México. ¿Qué es lo que te quiero decir, querido hermano? Que Dios puede usar a personas quebrantadas. Hey, del pasado no podemos hacer nada, pero del futuro, ¿verdad? Con la mano de Dios, con el trabajo de Dios, con la ayuda de Dios, podemos hacer grandes cosas para el Señor. Querido hermano, mi deseo es que Dios te use tu vida, que Dios te use como joven, que Dios te use como joven adulto, que Dios te use como niño, así como Samuel, que Dios te use como mamá, como papá. Las palabras de aquella mujer al doctor Jack Hyles en aquella guardería, diciéndole a él que Dios le amaba a él sin zapatos como a otros que tenían zapatos. Qué palabras tan poderosas le fueron a ese hombre, y ánimo cuando él era tan pobre. Qué bonito ser usado por el Señor para transformar al mundo entero. Hermanos, estamos en caos alrededor del mundo. Estamos en tantos problemas. El diablo maldito se ha levantado con un espíritu maligno alrededor del mundo, que hay una rebeldía tremenda en el mundo. ¿Cómo necesitamos a hombres y mujeres de Dios que se rindan a Dios y puedan ayudar a este mundo, y podamos ayudar, hermanos, a traer la paz y a preparar este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? En unos segunditos vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes. Yo quizá no les puedo ver en su casa, pero ¿por qué no se arrodilla esta tarde? ¿Por qué no le pide al Señor: Señor, perdóname por ser egoísta, por ser rebelde, por ser orgulloso? Perdóname por pensar que yo puedo, que yo tengo dinero, que yo tengo educación. Señor, perdóname por la envidia, por el odio, el rencor hacia el pastor. Señor, perdóname por andar hablando de los hermanos y ser un chismoso, una chismosa. Pecados en el corazón. Querido hermano, ¿por qué no le pide a Dios esta tarde? ¿Por qué no se arrodilla, baja su cabeza esta noche y le pide al Señor: Señor, usa mi vida. Yo estoy dispuesto para servirte. Lléname de tu Espíritu Santo. Y ustedes que se sienten quebrantados, quizá tú eres un hombre divorciado, una mujer divorciada, quizá eres un joven divorciado. Tremendos hombres en nuestra iglesia han sido abandonados por mujeres paganas, por mujeres mundanas, por mujeres carnales, por mujeres rebeldes, hombres que sirven a Dios, que diezman a Dios, que ganan almas, que sirven al Señor. Sigue adelante, mi hermano. Deja que Dios use tu vida. Ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, ayuda al pobre, ayuda a aquel que puedas ayudar. Que Dios use tu vida. Vamos a orar esta tarde. Bendito Dios, agradecemos al pastor Nieto por la oportunidad que nos da de poder estar transmitiendo desde Arlington, Texas. Qué precioso
Señor, es poder transmitir a través de estos medios. Te rogamos, Señor, que bendigas a su pueblo y a cualquier persona que esté escuchando tu palabra esta tarde. Señor, nuestro anhelo es que tú uses nuestras vidas. Oh, Señor, qué tremendo es ver una vida vana como la de Salomón, una vida vacía, sin gozo, sin alegría, tratar de depender de pasiones, de presión, de placeres y posesiones y personas, Señor, y tratar de depender de cosas mundanas para su gozo y vivir vidas vacías. Qué tremendo es menospreciar la vida, Señor, y echar a perder la vida. Oh, mi Dios, te pido que bendigas, bendice, mi Dios, bendice a cada hermano y cada hermana que está con nosotros. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano sobre ellos, que podamos ser humildes, Señor, y podamos buscar esa mano poderosa. Oh, qué linda es tu mano, qué preciosa es tu mano, qué linda es tu mano. Oh, Señor, tu fuego del cielo. Oh, Señor, te pido que nos cambies, que nos uses para tu honra y gloria. Bendice a la iglesia en Suba, bendice a nuestra iglesia y al mundo entero, Señor. Danos ayudamiento, sigue bendiciendo. Pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, Dios le bendiga, ha sido un placer estar con usted. Ahí si me puede cantar, hombre, ese canto, mi vida está escondida en Dios. Se lo agradecería mucho ahí para que los escuchen nuestros hermanos oyentes ahí de nuestra iglesia. Le amamos, pastor, estamos para servirle. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro fiel amigo. Un día nos vamos a ver allá en Colombia. Ya empezamos a ir a Perú. Y bueno, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, muy pronto estaremos allí en Colombia, sirviendo al pueblo del Señor, con un corazón, ¿verdad? Con gozo. Le amamos, pastor. Saludos a usted, a su esposa, a sus hijos y a toda su iglesia. Estamos para servirle. Dios le bendiga.